Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis, donde en familia platicamos un poquito sobre temas que no deberíamos, pero lo hacemos. En esta ocasión tengo el gusto y el placer de que me acompañe mi jefaza. Jefaza, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También bien. Y a mi izquierda, mi carnal, ¿cómo has estado? Bien, listos. ¿Listos para darle? Pues muy bien. Vamos a empezar de lleno con el tema que es noticias de esta semana. Vamos a estar tratando de opinar un poquito sobre las noticias como los mortales que somos. Ajá. Parte de esta sección que a mí se me ocurrió fue ¿cómo o qué? Perdón por eso. Mute, por favor. Como nosotros, como una persona de 124 millones de mexicanos ve la realidad y ve a los de arriba así, ellos en su cima y uno acá en los pinches arrabales. Acá los tristes mortales viviendo una realidad que ellos no. Que ellos no, o sea, porque por más que el presidente y todo el séquito de Morena digan que son del pueblo. Dice un nombre, lambiscones. Exacto, y por ejemplo el señor arrabalero, el señor ¿cómo se llama? El que no se baña, Noroña, él también igual, o sea, que yo sepa el pueblo no anda en primera clase ni trae una Volvo, perdón, de $1 millón o más, o Marcelo Ebrard que trae una pinche Suburban blindada como si fuera. De él no digas nada, por favor. Él si gana nos va a traer a los Beatles. A los Beatles. Sí, entonces, por favor, Okay. Con Marcelo no te metas, no es cierto. Muy bien, pues bueno, les voy a compartir la primera noticia. Justamente es el día de hoy, si mal no me recuerdo. Hoy, 2 de agosto del 2023, sale nuestro amado presidente una vez más a aceptar un desabasto que había negado. Vez. Que dijo que no existía, pero luego aceptó que sí existía y luego dice que es golpeteo, pero que sí existe, que no existe, pero bla, 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 bla. Pues bueno, resulta que el presidente dice, para atender el asunto del desabasto que no existe, les voy a proponer al sector salud. ¿Desabasto de qué, perdón? Desabasto de medicina. Les voy a proponer al sector salud que se tenga una especie de farmacia aquí en la Ciudad de México. Un almacén con todas las medicinas del mundo en cantidad razonables. Esa fue la gran ideotra de nuestro Tlatoani. Que tengamos una central de abastos. ¿De medicamentos? De medicamentos. Aunque se le olvida al señor, porque justamente ese es el problema. Pero a ver, ese comentario tan absurdo, ¿qué demuestra para ti? Ignorancia. Es un total ignorante. Que no le importa. Tampoco, o sea, bueno, es ignorante, pero tampoco le gusta salir de esa ignorancia porque es más cómodo, ¿no? Y no nada más que él es ignorante, sino que sabe que se dirige a gente ignorante. No sabe el trasfondo de todo eso. O sea, ¿cómo puede ser que él se sienta con la libertad de salir a decir una tremenda estupidez que en 5 años no pudo hacer nada, pero en 1 año según él va a hacer una central de abastos de medicina? Cosa que... Explícale a la gente por qué eso no es posible. Ahí les va. Vamos a hablar un poquito sobre cómo está este asunto. Exactamente. Pues ahí va la explicación. Vamos a empezar por el principio. El 30 de julio de 2020 se anuncia que se creará una empresa para hacer llegar los medicamentos a las unidades médicas, cuyo titular sería David León Romero. Es coordinador nacional de protección civil, quien luego de la difusión de unos videos en donde aparece entregando dinero a un hermano del presidente, renunció a asumir dicho cargo. Posteriormente, el mismo año, el 13 de agosto, lo curioso es esto, fíjese cómo llega este gobierno y destruye todo y aún así dice... Le toma todo 1 año tomar las decisiones para rearcir lo que hicieron. Primero voy a hablarles de cuándo se empieza a solucionar el problema. Reparar el daño que había ocasionado. Pero el daño ya estaba. Sí, ya estaba hecho. Desde 1 año antes. Ya era imposible, sí. Casi imposible reparar. No, realmente es imposible. En este momento es imposible. Ahora les voy a platicar por qué. Bueno, el 13 de agosto el subsecretario, para mí un maldito asesino, y ojalá si no pagan esta vida, paguen la siguiente. Sí, que se vaya al infierno. A fuego lento. Exacto. Informó que será la empresa paraestatal Laboratorios Biológicos y Reactivos Birmex la que se convertiría en la distribuidora de medicamentos a escala nacional. Quiero que entendamos algo muy importante. O sea, 1 año después de asumir el poder, ¿todavía no tenían? 1 año desde que... mire, el asunto ¿Quién es encargada de proveerle los medicamentos? Sí. Los medicamentos estaban... Y recordando que ya habían ellos... finiquitado, se puede decir, los contratos que había para comprar medicamentos. Y así, si nos vamos a todavía más para atrás, crearon un problema donde no había. Sí, ahí les va, ¿por qué? Eso. Durante 20 años se consolidó
este sistema de ventas consolidadas. De medicamentos. Se llama venta consolidada. Ya. De medicamentos. Hay demás cosas, pero vamos a enfocarnos con medicamentos. Este esquema permitió que surgieran muchas empresas que distribuían, primero, muchas de ellas creaban o adquirían. O sea, hace que primero está la creación de los medicamentos o la adquisición de los medicamentos, su almacenaje y su distribución. Y ustedes dirán, oye, güey, pero ¿para qué eso lo puede hacer Amazon? No. ¿Por qué? Porque no es lo mismo repartir medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra la diabetes, que unos foquitos que te venden en Amazon, en Mercado Libre. Los medicamentos requieren de normas internacionales establecidas para su distribución y almacenaje. Incluso hay medicamentos que tienen que ir en unidades de refrigeración a temperaturas especializadas. Por ejemplo, para los que son para el cáncer, por ejemplo. Los medicamentos oncológicos no traen un margen de más de 2 grados de temperatura para que oscilen entre 1 o 2 grados. Y me imagino que las vacunas también, ¿verdad? Sí. Se nos echan a perder y ¿qué fue lo que le ha pasado a este gobierno? Se le han echado a perder vacunas. Y estúpido, ¿puedo decirles? Sí, es estúpido y negligente y totalmente. Y el problema real, o sea, es que lo que comentamos desde un inicio, ellos se inventaron este problema. ¿Por qué? No existía este problema, yo lo creo. No, en realidad es que no, tuvimos un caso tristísimo, por lo menos muy mediático, muy sonado a nivel nacional, fue que supuestamente se había dado agua destilada a los niños con cáncer en Veracruz. Cosa que realmente no se comprobó. No, ya después. Hubo auditorías y ya después realmente no. Fue una noticia falsa que no, a lo mucho, yo leí que a lo mucho pudieron haberle hecho pasar, pero no darla. O sea, pudieron haber maquillado comprando que les vendieran agua y ellos hacerlo pasar por medicamento por cáncer, pero no dársela a los niños. Sí. Porque si un niño hubiera recibido eso como... A lo mucho pudo haber recibido un placebo, pero agua destilada como tal no. Porque todo se basó en rumores, en un periodista. Y la verdad, dijo, o sea, ¿qué farmacéutica de prestigio se iba a prestar una cosa eso y que ya después se hizo una investigación por parte del mismo gobierno y pues resultó que no. Y la realidad aquí es que un caso aislado de un estado donde su gobernador está preso, preso por el mismo gobierno de su mismo partido. El PRI fue quien lo puso de gobernador, el PRI lo retiró del cargo y lo metió al tambo. Lo persiguió. Entonces... Y por en ese único caso se basaron para... Y para que aprendan, este es un caso para que aprendan cómo se debe de comportar un gobierno cuando hay un acto de corrupción. Aquí hemos tenido una cantidad, pero el más sonado... Segalmex, que duplica la estafa maestra. Se pueden comprar, nos podemos ir con números altísimos. ¿Y saben qué es lo que hizo este gobierno? Lo protegió en la Secretaría en Gobernación, lo acogió ahí al director de Segalmex y lo puso como una víctima más. Que a él se le hicieron pendejo. Cuando el presidente a nivel nacional no salía a decir una ni dos, N cantidad de veces, que todos los jugosos negocios chuecos que se hacen en el país llevaban el visto bueno del presidente. Ya ni qué decir del director general de la dependencia. Ok. Bueno, en base a eso, aquí nos podemos decir que estamos hablando ante un caso de negligencia donde seguramente el presidente... tenía conocimiento. Sí, estaba enteradísimo de lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque el director general del instituto del IMSS renunció. Bueno, pero previamente él dice que él se acercó al presidente y le dijo, no puede hacer eso, señor presidente, nos va a tronar esta bomba. O sea, detener la compra de medicamentos. Es que y le explicó con peras y manzanas, le dijo, mire señor presidente, yo entiendo que usted le enseña en un catálogo de medicinas donde una aspirina la pagamos 10 veces su costo. Por decir un ejemplo, les voy a explicar cómo lo explica. Yo entiendo que una aspirina la pagamos 10 veces más, pero frente a eso, esa farmacéutica nos condiciona a decir, sí, tú te vas a dar mis medicamentos oncológicos que son los más codiciosos a nivel mundial, pero también garantízame que me vas a comprar otro listado de medicamentos, entre esas aspirinas. Cosa que el presidente dijo, no, mira, yo estoy viendo una lista donde 10 veces estamos pagando medicamentos más caros. Ciérrale el grifo ahí. Pues ¿qué fue lo que pasó?
que cuando el presidente se acercó a las farmacéuticas le decían no. ¿Por qué? Porque las compras estaban condicionadas y eso lo hacen en todos lados. Sí. O sea, eso no es como que digas, y no somos los únicos malditos farmacéuticas, ¿no? Pues ellos también tienen que tener su modelo de trabajo. Actualmente muchas empresas son así. Si tú vas hasta tu proveedor de la tienda, si te dice, mira, si tú me compras esto te va a dar un precio, pero si me compras tantas piezas, otro precio, pero ya si me llevas de este producto que me tarda más en salir, te doy otro precio. Cosa que así le explicó, así él dijo, el director de IMSS, yo lo vi en una entrevista, que le explicó con peras y manzanas. El presidente, cerrado totalmente, dijo, se cancelan todos y se despiden todos los enlaces que había de gobierno a farmacéuticas. Que no se les olvide que esto costó vidas. Sí, exactamente. Y sigue costando. Este sistema de distribución, porque, o sea, escuchamos medicamentos, pero realmente el problema fue la distribución. O sea, fue un problema nacido de una sola cosa, que era la distribución, porque durante 20 años surgieron todas estas empresas que concentraron la distribución. Haga de cuenta, el gobierno dice, güey, es demasiado el medicamento que yo necesito para el IMSS y para todas las demás instituciones, porque no nada más es el IMSS, es el ISSSTE, e infinidad más. Y todos los hospitales. Exacto, entonces el gobierno dice, ¿sabes qué, güey? Yo no me puedo aventar toda la infraestructura, toda la logística, porque la logística es importante, es fundamental, para distribuir los medicamentos. ¿Sabes qué, güey? Yo voy a empezar a decirle a mis vendedores, a mis proveedores, corrijo, yo quiero que me vendas el medicamento, pero me lo lleves a donde yo te digo. O sea, tú vas a comprometerte. O sea, la misma farmacéutica se encargaba de la logística. No eran solo farmacéuticas, eran monstruos, se fueron creando monstruos gigantescos que, ahí le va, era todo un ecosistema. ¿Por qué? Que estaba compuesto de distribuidores, que muchos de esos distribuidores trabajaban con farmacéuticas y que a veces ayudaban, porque por ejemplo... O sea, todo estaba estructurado para que funcionara. Se fue estructurando México solo. Venían países, es más, por ahí del 2011-12, del sexenio tan criticado, vino Dinamarca a vernos cómo es que nosotros per cápita tenemos más niños vacunados que ellos. Sí, porque cuando tenemos nosotros una población que 100 veces más alta que la de Dinamarca. Pero usted recordará de niños que es que no lo puedo mover a mi hijo a la vacunación. Iban a la esquina de tu casa, tocaban a tu casa, veníamos a vacunar a su niño. A la ranchería. Véngase, mijo, vámonos, pum, vámonos. Y pues ahorita tenemos una crisis altísima. Sí. Ni el 40% de niños vacunados tenemos en México. Imagínense nomás. Del esquema básico. Del esquema básico estamos hablando, de lo que son las enfermedades virales que ya no existen. O sea, que ya están erradicadas en México. Como cuál, la viruela la varicela que se desató un caso en Ciudad de México, ¿no? Me parece. Que hubo un caso de 20 o 30 niños. Está surgiendo, ya hay varios brotes de lepra. También estamos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Para 2018, en México operaba más de 1,000 distribuidores, de los cuales 100 eran proveedores con capacidad para cobertura nacional, con almacenes y transportes que cumplían con todas las normas sanitarias para garantizar el cuidado de una amplia variedad de medicamentos. Cosa que no hicieron estos imbéciles, ¿verdad? Es que no pueden, es que seamos honestos, este sistema no lo creó el gobierno, sistema nace cuando el gobierno dice, ¿saben qué, güey? Yo no puedo distribuir los medicamentos, la empresa que me quiera vender a mí medicamentos se comprometa que yo le doy un listado de a dónde tienen que ir. Es más, se comprometían muchas veces, si vendían un escarpelo, el escarpelo tenía que ir al quirófano, a tal quirófano en tal hospital. Tú sabrás cómo lo hacías. Para mí, si tú quieres que yo gobierno te compre a ti, tú me vas a garantizar vendedor X que llegue. Entonces, ¿qué hacían? Empezó a surgir todo un ecosistema de empresas, obviamente empresas gigantescas. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿por qué una empresa grande? Porque imagínense el territorio nacional, todos los kilómetros, miles de kilómetros cuadrados. ¿Sabes tú cuántos millones de medicamentos se consumen en el país al año? Ahí le va. O sea, para que la gente dimensione de lo que estamos hablando. Para el 2018 eran 55 instituciones del sector público que participaban en el esquema de compras consolidadas. Haga de cuenta que el esquema de compras consolidadas es algo muy sencillo. Las instituciones dicen, yo ocupo 10 aspirinas, dice el IMSS, yo ocupo 10, dice el ISSSTE, yo ocupo 100, y así, todas las instituciones que ocupaban insumos médicos, yo ocupo esto. Se hacía un enorme paquetote y el gobierno decía,
¿Quién quiere este paquete? ¿Quién se hace responsable? Pero aquí vienen todos los lineamientos y uno de ellos es, estas 10 aspirinas van a Jalisco, a tal hospital, en tal clínica. O sea, las empresas funcionaban como funciona Amazon o Mercado Libre. Exacto. O sea, yo guardo, literal. Sí. Incluso en la misma manera en que Amazon ofrece vendedores externos, igual. Porque tengo entendido que el gobierno también compra los medicamentos que se venden en las farmacias particulares, sí. ¿Verdad? O sea, cualquier medicamento que entre al país. Ese es otro problema que se inventó, ¿verdad?, el gobierno. Como ahora él centralizó y puso un solo canal de compra, ya ni siquiera las farmacias particulares o hospitales particulares tenían acceso a los medicamentos. Sí, no, tampoco. Porque como el gobierno fue un pendejo, hizo todo mal. Es un desmadre. Es que llega el gobierno y dice, no mames, ¿cómo puede ser posible que de las compras, de todo lo que nosotros compramos, el 60 y tantos % se está enfocado en 10 empresas? 10 empresas son las que nos proveen el 65% de los medicamentos. Sí. El gobierno dijo, como lo ignorantes que son, aquí hay tranza, aquí hay una tranza. Entonces, bien listos, ¿eh? Según ellos. En una carta enviada por el presidente López Obrador a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le dice, ¿sabe que el 62.4% de todas las compras que se llevaron a cabo en las instituciones del ISSSTE y el IMSS son a esas empresas, 10 empresas? Entonces vamos a cancelar todos los contratos para saber si hay mano negra. O sea, no primero investigas y luego cancelas, no es, vamos a cancelar e investigamos si hay tranza ahí. Ellos desconocían totalmente cómo funciona, cómo había funcionado. Y lo desconocían porque no se molestaron en saber cómo funcionaba y prepararse. Pues véanlo cómo está de resentido el señor. O sea, él llegó y destruyó todo. Sí. ¿Por qué? Porque él asumía en su pequeña mente, no sé si de plano, yo quiero pensar que no lo hizo por maldad y de plano fue porque era un resentido y porque pues venían especialistas y le decían, no, espérate. Es un soberbio, es un ignorante. Y si estamos hablando más de un cabrón que destruyó una selva porque le presentaron en una servilleta de papel dicho por él, el Tren Maya. Y quien ha ido para allá sabe de lo que estamos hablando. ¿Quién? El nivel de destrucción que no ocasionó. Y obviamente, porque van a decir, no, es que la gente del sur está abandonada. ¿Y qué de plano? Tenían que partirle la madre. La gente del sur no quería el tren. Ellos no lo quieren. Critican a Xcaret. Que alguien vaya con la gente del sur para que vean lo que opinan de Xcaret y de las macroempresas. Son los que mejor pagan. Sí. Y los que te garantizan, por lo menos, que te van a cuidar toda su área de trabajo ellos. Quien ha ido a Xcaret es impecable sus mares. ¿Y cuántas personas de Quintana Roo trabajan en el muchísimos turismo? Yucatecos. Casi la gran mayoría. Entre muchísima zona hotelera. Sí. De eso viven porque ellos. Porque allá no hay maquiladoras. A diferencia del gobierno, ellos no son pendejos y cuidan su área de trabajo. Sí. Sí, de hecho, cuando hemos ido, pues ya ves que los mismos habitantes se encargan de que no se contamine el agua. Además estamos hablando, madre, ahorita que tocamos el tema del Tren Maya, a lo mejor se sale un poquito del tema, pero hay plantas que con vibración distinta se secan. No hubo estudios ambientales, no hubo estudios cartográficos, no hubo estudios geográficos del ambiente, o sea, y no absolutamente no nada. No, eso no va a servir de nada. Porque es un territorio que se hunde. De nada, porque más van a tardar ¿verdad? en o sea, no es un territorio más van a tardar en poner lo que lo van a echar para atrás. Y si es que a la delincuencia organizada no se le ocurre empezar a sabotearlos, ¿no? Mire, prosigamos. Todo esto generó, o sea, el problema fue que ellos llegan y ven y dicen, güey, es que cómo puede ser posible que todas las compras. No, ya me imagino su mentalidad. No, están haciendo el negociazo. Cuando la realidad era esta. Muchos decían, es que no pueden entrar empresas pequeñas a venderle al gobierno. Sí, no. Sí y no. Lo que hacían esas empresas pequeñas decían, la verdad yo no voy a poder. No. O sea, es como que una tiendita pequeña quisiera competir con la logística de Amazon. Simplemente es imposible. Pero a ver, en estos casos yo quisiera que la gente reflexionara lo siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que todas las tienditas le vendan al gobierno? Arriesgándonos, no arriesgándonos, bajo bajo la certeza de que no van a poder distribuir todos los medicamentos, con tal de caer
en una ideología donde queremos favorecer al más pequeño o nos preocupamos por lo que es importante, que es el bienestar de la sociedad. La salud y la vida de los O sea, por pura lógica dices, ¿sabes qué, güey? Yo ya no me voy a poner aquí. Si tú tienes problemas con ese tipo de situaciones, ok, empiezas a crear leyes donde promuevas que también las pequeñas empresas participen junto con las más grandes. ¿Cómo es esto? Creando lo que hace Amazon. O sea, Amazon tiene sus vendedores, sus pequeños proveedores. Y así logras ir incorporando esas empresas. Pero no a huevo, no vienes y cierras y cancelas todos los contratos con los más grandes distribuidores. Porque, o sea, ¿cómo iba a poder el gobierno competir con todo eso? O sea, ahí les va todo lo que tenía que tener el gobierno. Tenía que construir algo que se construyó en 20 años. Tenía que tener inventariado en los laboratorios. Traslado de los laboratorios a centros de distribución. Centros de distribución con toda la infraestructura y con todas las necesidades específicas de ciertos medicamentos. Cámaras frigoríficas bajo ciertas temperaturas. Sistemas de distribución con cierta temperatura. ¿Cuántos miles de vacunas del COVID se les echaron a perder? Por eso, porque no destruyeron totalmente ese sistema de distribución que es privado. Como esa pequeña ciudad. Exacto. Literal, como usted lo dijo, la mejor explicación era el Amazon que sabía de las medicinas. Sí. O sea, no, pero como dicen, o sea, ¿cuánta gente se enteró? La mayoría creía que había sido por corrupción, porque así salió a decirle al presidente, cuando no tenía nada que ver. Si había actos de corrupción, primero se investiga y luego se castiga. No destruyes todo el sistema. Pero esa ha sido la dialéctica del presidente durante 5 años. Acusar, señalar, decir... Cuando quiere desbaratar algo, dices que hay corrupción. Se acabó 2 billones en fideicomisos. 2 billones. Porque había corrupción. Es una cifra que es prácticamente ilegible para la mayoría de las personas en México. Creo que ni siquiera lo podemos... O sea, estamos hablando que es un 2 seguido de 9 ceros, ¿no? Me parece. Sí, 3, 6, 9, sí, 9 ceros. 2 billones se acabó el presidente en fideicomisos con la justificante o la única manera con la que legitimó fue su palabra, porque no hubo una sola denuncia, no hubo un solo funcionario, no hubo absolutamente ningún detenido, ninguna carpeta de investigación, ninguna acusación formal de alguno Creo que no hay ninguna persona millonaria en el mundo que tenga 2 billones de pesos, ¿o sí? Sí, de que lo sabes. Hay varios, o sea, por lo menos en México hay unas 10 familias que tienen ese dinero. Que sí tienen billones. Entonces estamos hablando de que esa fue la justificante para arrasar con fideicomisos que nos afectaron para las personas que sufrieron en muchísimos aspectos. ¿Por qué? Porque había fideicomisos también para, en este caso, si en algún determinado momento no había algún medicamento con cáncer, entraba un fideicomiso especial para adquirir la compra de los medicamentos. El fondo para desastres. Fondo de desastres, para animalitos, para los que son de los animalitos y ambientalistas, también se desapareció. Para las mamás solteras, para los mujeres, apoyos de hijos huérfanos, de niños huérfanos, perdón. A las mujeres violentadas. Mujeres violentadas, N cantidad de, pues estamos hablando de larga, la lista muy larga. Bueno, eso fue lo que desapareció, ¿no? El fideicomiso. Vámonos ahora también con otra cosa, que también fue pilar en este saqueo monumental que se está cometiendo, que es cerrarle el grifo a nivel municipal y estatal a todos los municipios y estados del país y reducirles el presupuesto. Estuvimos trabajando en un proyecto buenísimo de seguridad para garantizar que los oficiales no fueran corruptos. Se estaba trabajando en un sistema tecnológico buenísimo. Estábamos desarrollándolo para una dependencia del gobierno del estado y se acabó el presupuesto. El presidente cerró ese presupuesto. ¿Por qué? Porque este gobierno no apuesta a la tecnología ni a nada, él apuesta a destruir. Entonces, en todas las corporaciones policiales se cancelaron por falta de recursos las pruebas de control y confianza. ¿Qué nos está dando ahorita? Actos de corrupción de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, policías municipales, policías estatales. ¿Por qué? Porque el gobierno canceló las pruebas de control y confianza. Para mí eso es esencial, que el gobierno haya quitado eso, que no haya recursos para elaborar eso. Y pues bueno, yo nada más para continuar, imagínense todo eso destruido. Costó 20 años ese modelo, construirlo. Para que llegara una para persona exactamente. Y lo destruyera. ¿En cuánto tiempo lo destruyó? En un año.
yo creo que menos. Yo quiero que mediten esto, o sea, ustedes que no han padecido. Y no se les olvide que el gobierno que salió dejó un colchón de medicamentos y de dinero, Sí. 2 billones. Gracias a eso no fue todavía más grave. No, ya ahora sí ya es grave. Ahora sí ya es grave. Ese es ya creo que ya dimos al punto medular. El gobierno saluda con sombrero ajeno de que supuestamente en medio de una pandemia. Eso fue gracias a todos los estabilizadores económicos que le dejaron los gobiernos neoliberales. Porque de ahí estuvo chupando dinero. Sí. Y otra mentira, también una falacia grandísima del presidente, es decir, que no ha habido préstamos en este gobierno. Pueden entrar al portal de transparencia de la Secretaría de Gobernación de Federal y pueden constatar que la deuda aumentó 40 y tantos % Por algo quiere tener amarrado al INAI. Y no solamente eso, ahí vienen los 19 préstamos desglosados que ha solicitado este gobierno. Creo que nada más uno es un préstamo forzoso y no es ni el más alto. Entonces no se dejen engañar, no, estamos a tiempo todavía de poder revertir esta situación. De que no nos vean la cara, de que no nos maten, ya sea directa o indirectamente. No, y que llegado el momento podamos disponer de un sistema de salud que por lo menos, o sea, yo no estoy diciendo, y creo que nadie en esta mesa lo dice, que estuviéramos en Dinamarca o que fuéramos como Dinamarca, pero sí había cosas buenas. Funcionaba, tenía un chingo de defectos, sí, ocurría negligencia, sí. Y ha habido problemas, sí. Problemas también los ocasionaba el usuario. Sí, sabemos, si ustedes pueden, platiquen con doctores que trabajan en el IMSS o en el ISSSTE, les van a contar de gente que solamente va a hacerse pendeja. Bueno, cuando tú te pusiste muy enfermo que tuvimos que ir a urgencias del IMSS, ¿cuánta gente de la que estaba ahí de verdad se sentía mal? Muchas no. Pues bueno, para cerrar, y en el siguiente podcast hablar de otra noticia muy interesante. Yo quisiera nada más decirles e invitarlos a reflexión, que piensen en esto. Si ustedes aún no han necesitado el sistema de salud mexicano, qué bueno, pero todos los que lo han necesitado están enfrentando los retos de lo que esto implica. Esto es real. Sí. Y es real que el presidente mintió también. Recuerden que el presidente salió a decir, no existe un desabasto. Infinidad de veces salió y dijo varias veces, no existía desabasto. Y ya lo admitió, luego lo niega, lo admite. O sea, el presidente ha mentido en temas fundamentales. Y eso tiene consecuencias que cuestan vidas. 180,000 muertos, según un estudio encargado por la OMS. ¿De 180,000? En cuanto a las muertes por COVID. Y ya estamos teniendo un repunte. ¿Y no se están contando los muertos por cáncer? No, y para quien cree que realmente ese es un éxito, de hecho, son parte del problema, si creen que es un éxito. Hace poquito escuchaba yo una entrevista de los pacientes con esquizofrenia y enfermedades psiquiátricas. Sí, también. Que también, o sea, estaban enfrentando graves problemas porque no podían surtir su medicamento. No digo en el sector salud, o sea, no solamente en el sistema de salud por parte del gobierno, sino también en las farmacias privadas. O sea, por ningún lado encuentran ellos su medicamento. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Bye.